¿qué tal? Soy Rosa de A la Danza, empresa que se dedica pues a promover el bienestar de las personas de todas las edades a través del movimiento saludable, principalmente utilizando la danza y la música tradicional asturiana para ello. También promuevo la formación en recursos educativos que ayuden a entender el desarrollo infantil y me dedico también a la divulgación de la cultura tradicional asturiana en sus diferentes ámbitos. Hoy estoy aquí para colaborar con el Centro Asturiano de Barcelona, al que tuve el gusto de visitar hace pocos meses en una jornada de danza que organizamos allí. Lo ideal y lo que nos hubiese prestado es estar de nuevo allí personalmente, contribuyendo a promover la danza y la música asturiana debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo por el coronavirus. No puede ser posible, pero aún así yo quería aportar mi granín de arena con todos los socios y socias del Centro Asturiano, así pues como la gente que acude, colaboradores, afines y demás. Aprovecho para enviaros un saludo enorme, espero que estéis muy bien de salud y os invito, tanto a los que ya bailáis habitualmente como a los que no, a bailar y a cantar conmigo durante este ratín. Porque va a ser un baile muy sencillo, con una canción también muy fácil de aprender, en una ejecución muy simple. Así que animaros a cantar y a bailar conmigo porque la situación es lo que requiere cantar y bailar mucho para expresar y para llevar mucho mejor esta situación extraordinaria. El espacio del que dispongo es muy limitado, pero bueno, lo importante para mí es poder colaborar con el centro y animaros a bailar un poco. Como os decía, vamos a practicar un baile muy sencillo que yo aprendí a través de un trabajo de campo que realicé con mi gran amiga Gloria Roza, propietaria de la tienda Bezos y Costumes y una de las referentes en la confección de indumentaria tradicional asturiana y en la construcción de instrumentos musicales, ¿no? Como panderetas, panderos y mucho más. Es también autora, Gloria, del libro La indumentaria tradicional asturiana, una guía práctica muy recomendable si estás interesado o interesada en la indumentaria tradicional asturiana. Bueno, pues con mi amiga Gloria nos fuimos a Álvarez, en el concejo de Grao, es el pueblo de mi familia paterna, y allí pues recogimos diferentes bailes y canciones, entre ellas que llamamos, es un baile a lo suelto, a ritmo de xota, con un estribillo muy pegadizo y también muy conocido en otros lugares de Asturias. Lo primero, si os parece, es vamos a escuchar la melodía para ir ya metiéndonos en harina. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la gente, más quiero a los meus amores. Tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. Como veis, es una estructura de dos partes. La primera es una cuarteta que va seguida de un estribillo que es el tenderé, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. Esta grabación que estamos escuchando la hice junto a mis compañeros y compañeras de Bezos Astures y vais a tener el enlace de SoundCloud donde vais a encontrar esta melodía y las otras también que recogimos, que grabamos en este pueblo de Álvarez. Asimismo tendréis la letra, un PDF con la letra para que también podáis cantar a la vez que leéis. Bueno, pues vamos a escucharla de nuevo para fijarnos en esa parte de la cuarteta y del estribillo. Si me quieres dímelo, y si no, di que
y sabemos que están en dos partes, vamos a ver cómo son los pasos del baile. Comentaros que cuando ya nosotras hicimos el trabajo de campo, en aquella época ya no recordaban que hubiese pandereteras que interpretasen o que acompañasen al baile. Sí recordaban que en sus tiempos jóvenes, cuando bailaban a lo suelto, lo hacían a la gaita y el tambor. Venía un gaitero de moutas que era el que tocaba. Cuando no, pues ellos eran los que cantaban y bailaban, como es el caso del baile este. Entonces, deciros que a la vez que vamos a interpretar el baile a lo suelto, también vamos a cantarlo, pero vamos a ir por partes. Lo primero es el primer paso. El primer paso es uno de los pasos básicos en la danza tradicional asturiana, que es el paseo, con el que se inicia un altísimo porcentaje de los bailes en Asturias. El paseo, en este caso, va a constar de 3 pasos más una ligera patada final. De esta manera será 1, 2, 3 y patada, 1, 2, 3 y patada, 1, 2, 3, patada y 1, 2, 3, patada. Estamos hablando de que es un baile a lo suelto. Entonces, ¿cómo se bailaba? Este baile en concreto se bailaba en parejas enfrentadas. Eso quiere decir que las dos personas se colocaban enfrente, encarándose una con la otra, y las siguientes parejas se iban colocando a continuación. Eso quiere decir que había una filera de personas a este lado y otra filera de personas en medio. Normalmente, cuando había ya varias parejas danzando, bailando en la misma fila, había siempre la cabecera, la punta, que era la que comenzaba y el resto seguía. Habitualmente eran lo que hacían. En este caso, como os comento, pareja enfrentada y bailan en espejo. Esto quiere decir que si yo voy con mi pie derecho hacia la derecha, mi pareja que está enfrente va a ir con su pie izquierdo hacia la izquierda. Es decir, que los dos nos vamos a mover en el mismo sentido y siempre vamos a tener el pie enfrentado, ¿no? Si me muevo con este pie, él va a adelantar o ella ese pie para actuar en espejo, para bailar en espejo. En el baile a lo suelto también está la posición de los brazos. El tema de la posición corporal es algo en lo que yo recalco y a lo que doy mucha importancia, porque un baile no es solamente la ejecución de unos pasos, porque los pasos siempre son los mismos, un paseo, un picao, una jota, pero cómo colocamos, cómo expresamos, cómo movemos o cuál es nuestra postura corporal va a decir mucho de esa estructura, va más allá de ejecutar un paso determinado. Por eso me gusta siempre insistir en cuidar nuestra postura corporal, donde tiene que estar pues activa, alineada, abierta a nuestra pareja, pero también reservando nuestro espacio para bailar. Y para ello nos ayudan mucho los brazos. En el baile suelto, los brazos están ligeramente elevados, normalmente pues a la altura de los ojos. Yo tengo conocido a bastantes paisanos ya mayores que bailan con los brazos un poco más elevados que las mujeres. Entonces, bueno, eso ya también va un poco ahora actualmente pues al gusto y a la comodidad, ¿no?, de cada uno y de cada una. Pero bueno, como referencia a eso, a la altura más o menos de los ojos y en una apertura intermedia. Quiere decir que no voy a abrir demasiado los brazos como si estuviese crucificada, no sé, como digo yo, en plan un croissant, ni tampoco los voy a tener aquí súper cerrados, porque aquí abierta estoy dejando demasiado espacio, no estoy reservando mi espacio, estoy demasiado abierta
Y aquí, pues si estoy demasiado cerrada, si estoy bailando con una pareja, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Estoy como demasiado cerrada. Así que, desde mi punto de vista, la posición adecuada es esta intermedia, donde yo estoy abierta a bailar contigo y tenemos este espacio de comunicación, pero a la vez tengo reservado mi espacio vital, mi espacio personal más bien para bailar, en el que, bueno, yo tengo pues eso, mi espacio. Pues entonces recordamos cómo era este paseo. Comentaros que cuando grabamos este baile lo aprendimos de un matrimonio maravilloso, encantador. Deciros que en el paseo el paisano la patata la hacía mucho más airosa y como sacada hacia afuera, ¿no? El 1, 2, 3, sacaba pues esta parte del pie mucho más. Tampoco es una patada de como si fuéramos a dar un balón, ¿eh? Simplemente es adelantar ligeramente el pie, ahí con un pequeño, pues eso, movimiento. Sin embargo, su mujer a veces lo levantaba mucho más ligeramente y a veces ni lo levantaba, simplemente lo dejaba ahí, lo levantaba y lo posaba en el sitio, o lo sacaba un poquito, pero muy poco. Sin embargo, él lo sacaba un poco más. Entonces esto también va un poco con personalidad y a gusto de quien lo baila. Si yo soy una persona, pues como el caso de este paisano, que era súper vivales y muy buen bailador, pues entonces yo puedo estar mucho más aquí expresándome, mucho más activo y sacando mucho más ese pie. Sin embargo, bueno, pues si yo soy más tranquila bailando y no quiero tampoco espatusear demasiado, pues lo saco un poco menos. Eso ya un poco a tu gusto. Vamos entonces a recordarlo haciéndolo, y os digo que es un paso muy sencillo, pues vamos a hacerlo más tranquilamente para ir de menos a más y que todos y todas nos podamos incorporar. Bueno, pues entonces vamos a ir hacia allá. En mi caso, pues estoy con mi pierna derecha, me imagino que vosotros, si estáis enfrentados a mí en la cámara, es con vuestra izquierda. Entonces, levantamos los brazos, comprobamos nuestra posición corporal, ahí estamos, erguidos, activos, con los brazos respetando nuestro espacio, y salimos con el pie derecho. 1, 2, 3, patada, 1, 2, 3, patada. 1, 2, 3, patada, 1, 2, 3. Como veis, a la hora de bailar nos acompañamos también de los pitos con las manos, chasqueando el dedo pulgar y el corazón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Pues esta sería la primera parte del baile. ¿Cómo encajamos la melodía, la letra de la canción con el baile? Pues recuerdo que la canción dice: tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Pues entonces vamos a iniciar el paseo en la segunda sílaba de cada frase. Eso quiere decir que será en el tendí, ahí, tendí el. Entonces haríamos con la melodía, a la vez que os recuerdo que este baile se baila y se canta a la vez, pues empezaríamos: tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la gente, más quiero a los míos amores. ¿Sí? Eso sería. Vamos a hacerlo de nuevo
más despacio. Entonces, recuerdo, empezamos en la segunda sílaba de la estrofa, que a su vez es la primera nota del segundo compás. Entonces, haríamos 1, 2, 3. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la siente, más quiero a los míos amores. Ese sería encajándolo con cada parte de la melodía y de la letra. Vamos a hacerlo entonces con un poco más de velocidad, ¿sí? ¿Preparados? ¿Listas? Allá vamos. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la siente, más quiero a los míos amores. Vale, pues aquí se acabaría la primera parte del baile, que coincide con esa cuarteta. Para entrar al estribillo, el paisano y la paisana, el matrimonio, lo que hace es una pequeña vuelta en varios pasos, que también el número de pasos pues va un poco de acorde a mi gusto. Puede ser, por ejemplo, en 3 pasos. En este caso nos quedamos con el pie izquierdo, mi izquierdo arriba. Entonces iniciamos la vuelta en esos pasos. 1, 2, 3, por ejemplo, 3. Y aquí empezaríamos ya el paso que va con el estribillo, ¿sí? Entonces hacemos el final del paseo. 1, 2, 3, patada, y con esa patada inicio la vuelta en 3 pasos. 1, 2 y 3. Con lo que me queda arriba este pie, que es con el que voy a iniciar ya el siguiente paso del estribillo, que es un picao. Si estoy para el otro lado, si vengo de aquí, 1, 2, 3, patada, inicio la vuelta con este pie. En 3 pasos, por ejemplo, 1, 2, 3, y el pie que me queda arriba, que es este, con él iniciaría el picado del estribillo. ¿Tiene que ser en 3? No. Puede ser en los pasos que a ti te gusten, te dé tiempo o tú te sientas a gusto. Puede ser en 4 pasos, 1, 2, 3, 4, y con este empezaría el picado, o puedo hacerlo en 2, 1, 2, donde es lo que me implica dar la vuelta pues con más rapidez, estar más viva, más vivo al dar la vuelta. Y ya si soy guindilla del todo, pues puedo hacer en 1 y empezar a bailar. Eso, bueno, normalmente ya va, os digo, un poco al gusto. También puedo hacer esa vuelta, en vez de con pasos caminados, lo puedo hacer ya con pasos de picao, que además es el paso que, como os decía, va en el estribillo. Bueno, pues entonces vamos a hacer unir la cuarteta, la melodía, este paseo, con la vuelta antes de entrar al estribillo. Vamos allá. 1, 2, 3. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la siente, más quiero a los míos amores. En 3. 1, 2, 3. Y me queda este pie arriba. Vale, pues ¿qué va después? Un picao. También uno de los pasos básicos del baile tradicional asturiano. ¿Cómo hacemos el picao? Pues el picao es la alternancia de 3 pasos, 3 cambios de peso con los pies. De esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora vamos a marcar más en el 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a saltarlo un poco más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fijaros que los tres pasos tienen la misma duración. No estoy haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, que a veces en este paso tenemos tendencia a acelerar demasiado algunas partes. Dura lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La diferencia es que acentúo más el 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora en el picado? Es ese 1 y llevarlo hacia atrás. Me voy a poner de perfil para que veáis cómo mi cuerpo permanece en el mismo eje siempre. Como veis, el mismo eje donde están los pies, desde los pies hasta la coronilla. Entonces, cuando hago el picado, lo que se sale del eje es únicamente el pie que va hacia atrás. De esta manera, 1 y el otro se queda en el mismo sitio. 2, 3. Ahora, el que tiene que irse hacia atrás, que es el otro, pues es el que sale del eje corporal, de mi eje corporal, y regresa el de atrás al sitio de partida. De esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Insisto mucho en fijarse en mantener el eje corporal. Lo único que se desplaza es de ese eje corporal el pie de atrás, porque nuestro cuerpo no estamos haciendo esto, no estoy haciendo esto. 3, no me voy con el cuerpo y tampoco me voy con el pie de adelante hacia adelante. Estoy siempre en el mismo eje. Entonces, pues, como os comentaba, 1 atrás, 2, 3, 1, 2, 3, cambiando el peso. Brazos arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es muy habitual en un altísimo porcentaje que el picado se haga cruzado, se cruce con los pies. Esto quiere decir que echo el pie para atrás, 1, y el 2 lo cruzo por delante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acordaros del acento del 1, que es el que me lleva a tierra. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si puedo, lo cruzo un poquito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apoyo la máxima superficie del pie posible. Si bien normalmente, bueno, a la hora de bailar el talón se queda ligeramente elevado, sobre todo cuando ya nos tenemos que desplazar. Pero es un paso bastante a tierra. Pero a tierra no quiere decir que entonces todo mi cuerpo se caiga con el paso, no. Mi cuerpo sigue tendiendo hacia arriba, pero son los pies los que se conectan ahí con el suelo y hacen el acento a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Repetimos el paso, poquito a poco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo saltamos. 1, 2, 3, cambiando el peso. 1, 2, 3. Alternando el peso de un pie a otro y esperando cada 3, 3, espero. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misma duración de los 3 pasos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Llevamos el 1 hacia atrás. 1, 2, 3.
recuerdo mi eje corporal, no se desplaza, estoy en la misma línea, solo se desplaza el pie. Cruzo el 2 hacia adelante si puedo cruzar el pie y brazos arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, pues este es el paso que utilizaremos para el estribillo del tenderé. En este baile no nos vamos a desplazar, de ahí viene también su sencillez. En otros bailes a lo suelto, otras jotas, lo habitual es que haya cruces, que la pareja vaya desplazándose, yo me vaya donde está mi pareja y mi pareja donde estoy yo y regresemos al mismo lugar. En este caso no va a haber cruces, simplemente siempre nos vamos a quedar haciendo los picaos en el sitio enfrentado a mi pareja. Así que por eso os comentaba que mucho más sencillo a la hora de practicar. Pues entonces lo vamos a unir con el estribillo, que será tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. Y ahí también nos va a quedar de hacer el picao un pie arriba y con ese será con el que hagamos el remate final de esta parte del baile. Esto sería una mano y se repetían tantas manos como ganas tenían de cantar y de bailar. Entonces vamos a ver, vamos a enlazarlo. Bueno, vamos a hacer de nuevo con el estribillo para practicarlo un poco más, así despacín, ¿sí? Entonces, tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. ¿Vale? ¿Cómo lo enlazamos de la parte anterior, que era esa vuelta? Pues con el pie que venimos de estar la vuelta vamos a hacer, por ejemplo, en 3 pasos. 1, 2, 3, el pie que ahora me tocaría mover y que me queda arriba es este, y con este es el que empiezo el picao hacia atrás, ahí, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a hacerlo todo seguido. Entonces voy a ir hacia este lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. ¿Vale? Si estoy para este lado, pues por ejemplo en 2 pasos, 1, 2, el pie que me queda ahora arriba es este, pues empiezo el picao. Tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tienda usted. Bien, pues vamos entonces a unir las 2 partes, cuarteta y estribillo, con esa vuelta de enlace. ¿Deciros que es obligatorio hacer la vuelta? No. El paisano la hacía, pero ¿se puede hacer o no se puede hacer? Ahí es donde entra en juego un poco nuestra creatividad y nuestro gusto a la hora de bailar. Porque lo que puedo hacer es quedarme o amagar como que voy a dar la vuelta, pero me quedo y te engañé, ya no doy la vuelta, o simplemente terminar el paseo y empezar directamente al estribillo. Como os digo, es un poco al gusto de cada persona. Comentaros que es muy habitual que antes de entrar pues, al cruce
se suele dar una vueltina, ¿no? de enlace. Pues nada, vamos a hacer entonces el baile con la cuarteta, esta vuelta de enlace y el picao. Empezamos con el tendí, ¿sí? Vamos allá. 1, 2, 3. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más diga la siente, más quiero a los míos amores. Vamos, ahí quedó este pie arriba, a dar la vuelta en 3, por ejemplo. 1, 2, 3. Y empezamos el picao. Tendere, tendere, tendere. El pañuelo en el prado no lo tienda usted. Vale, ¿cómo vamos a cerrar esta mano? Pues podemos hacerlo también con lo mismo que el enlace entre el paseo y el picao, con una vuelta dando pasos, haciendo el picao simplemente terminando con un saltín, o también, sobre todo ya es cuando ya es el final de la última mano, con un salto mucho más exagerado. Este paisano del que lo aprendí pegaba un salto enorme, estaba haciendo el picao y ya cuando era la última lo que hacía era ¡buah! Ahí, además así, ¡zaca! Se plantaba, se clavaba ahí bien abierto de piernas y de brazos. Como os decía, va un poco como te guste a ti bailar y bueno, pues si eres así tan vivale sin guintilla como él, entonces te pegas ahí un pedazo salto, o si tú pues eres más comedida, una persona pues más reservada, pues te das una vueltina si te apetece o simplemente terminas con un pequeño salto. Lo que normalmente siempre se hace es hacer algún gesto, algún tipo de movimiento que indique que esa mano se termina. Es como ese lenguaje entre la pareja. Comentaros también que antiguamente en el baile lo más habitual es que mandase el paisano, era el que bueno, pues llevaba la voz cantante. Afortunadamente eso ahora no y así, no tiene por qué ser así. Entonces es ponerse quizás de acuerdo pues entre la pareja quién va a liderar. Pues nada, si os parece vamos a hacer entonces una entera y luego ya como vais a tener la grabación de referencia podemos bailarlo con la grabación, porque así nos acostumbramos a bailar cuando canto yo y engancho y hago los pasos como a mí mejor me venga en gana y me apetezca, y cuando estamos en grupo pues ya tenemos que coordinarnos y acompasarnos con el resto de personas que están en el grupo. ¿Eso quiere decir que tengamos que hacer todos los mismos pasos de la misma manera? No. Hay partes en las que me va a permitir expresar esa parte de mi estilo y creatividad. No solo en mi manera de bailar, en la fuerza, en la gana, en lo que os comentaba de saltar menos o más, sino también a la hora de los enlaces, los finales. Os comentaba que está claro que lo tenemos que cuadrar con la música y ahí todos, lo ideal es que vayamos todos para el mismo lado, porque si voy para acá y la pareja viene para acá vamos a chocar. Entonces, en esas situaciones sí nos acompasamos y sí seguimos la estructura que sigue la mayoría, el grupo. Pero luego tenemos en el enlace yo puedo hacer la vuelta en 1 o en 2, como os comentaba, la puedo hacer en 1, 2, 3 o en 4, puedo hacer la caminada, como os comentaba antes, hacerla en picaos. Ahí es el momento donde yo puedo expresar también un poco bueno, pues lo que a mí me gusta, me lleva a hacer. En la parte del tenderé, de los picaos, pues también me puedo quedar aquí más enfrentada, con menos movimiento, o también, bueno, puedo jugar un poco con ir moviéndome de un lado a otro, incluso dar alguna vueltina, ¿sí? Eso sobre mí mismo.
o sobre mí misma en este caso. Entonces, bueno, pues que eso ya va un poco también eso, a gusto. Y el final lo mismo, ahí también va. ¿Qué es lo bueno? Que yo puedo hacer el enlace del paseo al picao en los pasos que quiera y me dé la gana, porque después me incorporo al picao y voy a estar haciendo el mismo paso que el resto. No nos vamos a interrumpir y a molestar. Entonces, aunque estemos bailando en un grupo, siempre hay esos márgenes al propio gusto y creatividad a la hora de bailar. Y no renunciéis a ella porque al final es lo que le da chicha al baile, ¿no? Lo que da el gusto, porque al final, bueno, ver una serie de personas bailando, robóticas, gimnásticas, pues pierde mucho de poder ver cómo dentro de un consenso y de una estructura, ¿no? De la misma estructura, cada uno se expresa, ¿no? La manera de expresarse de cada persona. Así que yo os invito y os propongo que no renunciéis a ella. Bueno, pues este es el baile, como ves, muy sencillín. Entonces ahora vamos a bailarlo sobre la grabación, sobre el audio, y voy a ir cambiando pues esos enlaces, bien pasos, esos finales. Vamos a ir jugando un poco con esas diferentes alternativas que tenemos. ¿Preparados y preparadas? Pues vamos allá. Tendí el pañuelo en el prado, la cinta sobre las flores. Cuanto más viva la gente, más quiero a los meus amores. En dos, paseo. 1, 2, picao. Tendere, 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 el pañuelo en el prado no lo tiendo. Y vuelta en dos también. Si me quieres, dímelo. 1, 2, 3 patadas. 1, 2, 3 patadas. Puede ser más acentuada o No me menos. traigas al sereno, que no soy cántaro de agua. En 3 pasos. 1, 2, 3. Tendere, 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 El picao. tendere, el pañuelo en el prado no Y ahora un salto. Amores con falsedad, yo para mí Ese paseo con gana. que siempre tuve la dicha de tener amor. En 2 picaos. Venga. 1, seguimos con los picaos. Tendere, 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 Y me voy moviendo de un lado a el otro. pañuelo en el prado no lo tienda usted. Y vuelta en 3 pasos. Dices que ya no me quieres. Y me incorporo porque al siguiente. no soy la primera. La flor que primero sale, primero el aire la lleva. En 4 picaos. 1, 2, 3. Me quedo haciendo los picaos. El pañuelo en el prado no lo tienda Y usted. en 2 pasos. Amores yo tuve 13, se me olvidaron los 12. Venga. El uno que me quedaba dice que no me conoce. En 2 pasos. 1, 2. Amores el que Venga, que es la última. tengo. Un salto final para terminar. Aquí no puedo. Muy bien. Pues este es el baile a lo suelto de Álvarez Grau, recuerdo. También conocido por el tenderé, un baile a ritmo de xota, que espero vos prestara y disfrutarais cantando y bailando. Así que os animo a practicarlo, a llevar este confinamiento lo mejor posible. Os envío un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos pronto allí en el Centro Asturiano de Barcelona. Muchas gracias por entrar a la danza y un beso enorme. Hasta luego.